Queridos amigos, bienvenidos a esta plática sobre un tema que a todos nos gusta recibir, pero que nos cuesta mucho dar. Es el tema del perdón. Qué fácil es que alguien te pida perdón. De hecho, se siente bien cuando te piden perdón, ¿verdad? Como que has ganado una batalla. Pero qué difícil es perdonar. Recientemente estaba leyendo un libro interesante que se llama Las 10 cosas que me hubiera gustado saber antes del matrimonio. No está mal, ¿verdad? Algunos de ustedes dirán, bueno, padre, no solo 10, sino unas cuantas más. Y aquí, dentro de estos capítulos, por ejemplo, se habla cosas que me hubiera gustado saber antes de casarme. Por ejemplo, que el pedir perdón es un signo de fortaleza, muy a pesar de lo que pensamos. También que el perdonar no es un sentimiento. Incluso hay un capítulo interesante que dice que los baños, el excusado, no se limpia solo. Bueno, ustedes ya saben a qué me refiero. En el fondo, y este es el tema de nuestra plática, qué difícil es perdonar. Me hubiera gustado saber, alguno dirá que antes de el matrimonio iba a tener que aprender este lenguaje. Porque cuando éramos novios, la verdad es que todo es muy fácil. Y el corazón humano parece algo sencillo, pero cuando nos casamos y nos comprometemos de verdad, alguno dirá, padre, yo me siento como viendo una película extranjera. Necesito subtítulos para entenderse a mi mujer o a mi marido. O sea, no es cuestión de hombre-mujer, no, los dos. A la hora de perdonar, de entender el corazón humano, no es nada fácil penetrar las profundidades. De hecho, la Biblia, cuando habla del corazón humano, dice que es algo muy, muy complejo. Vamos a decir complejo, no tanto complicado. El de los dos, el del hombre y de la mujer, los dos. A mí me hace mucha gracia cuando estoy preparando una pareja de novios para su matrimonio, me junto con ellos, les hago un cuestionario interesante de 99 preguntas y los voy conociendo poco a poco y los ves enamorados, los ves como que ven el mundo de color de rosa. Y yo les doy ejemplos de la vida real, de mi trato con matrimonios, para que pues vean que no es de color de rosas. De hecho, en el momento de la homilía, siempre a todos les digo lo mismo. Ustedes llegan aquí enamorados. Es más, ustedes llegan aquí por separado como novios. Y el chiste es curioso porque es el mismo chiste que cuento. Ustedes vienen aquí como novios. Novio. Y a partir de ahora, y todos se ríen, y a partir de ahora sí van a ver. ¿Y qué es lo que ven? Pues durante el noviazgo empiezan a ver las semejanzas y de eso se enamoran. Y en el matrimonio llega el momento más difícil. Es el momento de aprender a enamorarse de las diferencias. Y ese es el amor auténtico. El enamoramiento es fácil porque es muy sencillo amar lo que es agradable, amar lo que se parece a mí, amar lo que me complementa. Pero en el día a día del matrimonio vas a descubrir cosas que no son tan agradables, que quizá te complementan pero no te gustan, no te cuestan. Y es ahí cuando tenemos que aprender el arte de perdonar, que es un modo de amar. Regresando al cuestionario que hago a los novios mientras los preparo, es interesante, en estas 99 preguntas hay varias que son un poco capciosas para ver si entienden lo que es el matrimonio. Y una de ellas dice, como nos amamos tanto, no vamos a tener dificultades. Y muchos, curiosamente muchos, dicen que están de acuerdo con la afirmación. Cuando la respuesta correcta es, estoy en desacuerdo con esta afirmación. ¿Por qué? Porque el hecho de que nos amemos no significa que no vamos a tener conflictos. Al revés, si nos amamos de verdad, vamos a tener conflictos.
y vaya si vamos a tener conflictos y de todo tipo, y ustedes lo saben mejor que yo. Pero porque nos amamos, los vamos a superar. Yo me imagino el matrimonio como una escalera que va subiendo hacia el cielo, en la cual los dos se toman de la mano. Y cuando llega una dificultad grande, que las hay, es como que Dios y tu matrimonio te piden subir un peldaño. Y a veces sucede que uno sí está dispuesto a subirlo, pero el otro no, o le cuesta más. Y es cuando tienen que comunicarse y cuando empiezan a chocar porque se dan cuenta que están en una etapa de su matrimonio en que si no suben ese peldaño, no van a estar bien. Y cuando uno va subiendo peldaños y se voltea y deja de mirar a la escalera, se voltea y ve el panorama, te das cuenta que el matrimonio a lo largo de los años ha ido creciendo y que el modo de concebir y de ver el matrimonio y a tu esposa y a tu esposo a lo largo de los años va cambiando la perspectiva. La experiencia, el amor, las caídas, el perdón, el pedir perdón, todo esto ayuda a que veamos de un modo más maduro. Y así, poco a poco, me voy enamorando, no de las semejanzas, sino de las diferencias, porque las he rodeado, las he cubierto con el perdón. Y eso es algo maravilloso. Por eso, ahora, antes de entrar en los 5 lenguajes del amor, que es lo que quiero explicar, quisiera referirme a un pasaje del Evangelio donde Jesús nos enseña a perdonar. Antes recordarán que San Pedro, en uno de sus arranques, le dice a Jesús: Maestro, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? 7 veces. 7 es un número perfecto, ideal, como queriendo decir, pues siempre o casi siempre. Y Jesús le corrige y le dice: Pedro, no solo 7 veces, sino 70 veces 7. El número perfecto 7 por 10, que es señal número de plenitud, 70 por 7, 490 veces. Y alguno de los que me está escuchando a decir: no, Pablo, yo ya he perdonado más de 490 veces, yo ya soy santo. No lo dudo, pero lo que Jesús nos estaba diciendo es: hay que perdonar siempre. Vamos ahora a ese pasaje que está al final del Evangelio de San Juan. Es un pasaje hermosísimo. Tenemos a Pedro, este gran hombre que en un momento de debilidad y también de amor decide arrancarse y decir en medio de la última cena: yo jamás te negaré. Y Jesús, que lo conocía, lo miró y le dijo: Pedro, ¿estás seguro? Sí, aunque los demás te abandonen, yo jamás te abandonaré. Y Jesús le dice: Pedro, te aseguro que antes de que cante el gallo 2 veces, me habrás negado 3. Bueno, ahí está ese episodio. Damos adelante en el Evangelio y vamos a ver ese momento en el que Jesús está en Galilea junto al lago, el lago de la pesca, el lago donde Pedro vio milagros, la multiplicación de los peces. Pedro y 6 discípulos más han salido a pescar, regresan, se encuentran a un Jesús que no reconocen, que tiene unas brasas, unos panes y un pez para darles de comer, y ya lo reconocen. Pedro salta de la barca, se encuentra con Jesús, jalan, agarran la red llena de pescados, y después de ese milagro, Jesús le mira a los ojos a Pedro y le dice: tú, ven para acá. Y se lo lleva aparte y le da como una dirección espiritual. Y en este momento es interesante ver cómo ese Pedro lleno de fuego, lleno de iniciativa, como que está tranquilo. Y no es el que tiene la iniciativa Pedro, sino es Jesús. Y Jesús le hace una primera pregunta: Pedro, mirando los ojos, ¿me amas más que estos? Y Pedro, que siempre se comparaba, dice: Señor, tú sabes que te quiero. Vamos a analizar esto porque es interesante. Jesús le pone a prueba y pone ese comparativo: más que estos. Pedro, que ya ha aprendido, asume su propia responsabilidad, lo que había dicho,
el que había fallado a Jesús, lo había negado, y ya no se compara con los demás, sino que él asume su culpa y responde no con el verbo que Jesús le está diciendo, ¿me amas?, sino tú sabes que te quiero. Interesante este dato. Segunda vez, Pedro, ¿me amas? Pedro le responde, Señor, tú sabes que te quiero. Tercera vez, Jesús le dice, Pedro, ¿me quieres? Y Pedro responde, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. ¿Qué ha sucedido aquí? En esta petición de perdón que San Pedro hace a través de la respuesta, porque Jesús es el que tiene la iniciativa, reconoce, yo quisiera darte todo mi amor, ese que tú me pides, pero ahora solo te puedo dar lo que tengo. Y Jesús lo acepta. Por eso en la tercera pregunta, si nos damos cuenta, Jesús le dice, Pedro, ¿me quieres? Y así podemos decir que el perdón es un acto de amor, no de victoria o de generosidad. No es el que gana el que dona el perdón, ni el que pide el perdón el que ha perdido, no. El perdón es un acto de amor. Es un modo que tenemos de decir te amo. Y porque te amo te pido perdón, y porque te amo te perdono. Es un modo de amar, que no se nos olvide. Y es un modo de amar de los fuertes. En segundo lugar, es un acto de amor humilde. El perdón es un acto de amor humilde. Es decir, Pedro, si se dan cuenta, no se compara y ya no se excusa con cualquier otra acción de fuera. Es que los demás, es que los otros no. Yo asumo. Yo la regué, me equivoqué y asumo que te tengo que pedir perdón porque te prometí que no te iba a fallar, que no te iba a abandonar y efectivamente te abandoné. Y en tercer lugar, es un acto de amor humilde y real. Real quiere decir que está basado en la realidad que yo vivo, como soy, no como me gustaría ser. Pedro, conociéndole, quisiera decir, Señor, te amo más que a nadie, más que a estos. Pero ahora que ya he aprendido la lección, ahora, como estoy, solo te puedo dar este amor que es imperfecto. Por eso, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Ojalá aprendamos en esta plática estas cualidades del perdón, que es un acto de amor, que es un acto de amor humilde y que es un acto de amor humilde y basado en la realidad de nuestra vida cotidiana. Todos recordarán y recuerdan cada vez que rezamos el Padre Nuestro que hay una parte al final que quizás rezamos de manera demasiado ágil, pero que en el fondo nos interpela. Quizás la parte más fuerte, más difícil del Padre Nuestro. Y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Podemos pensar en aquel momento en que vayamos al cielo y estemos frente a Jesús. ¿Realmente estaríamos tranquilos si Él nos fuese a perdonar como nosotros perdonamos a nuestro esposo, a nuestra esposa? Y en el matrimonio yo creo que también hay que hacer un examen de conciencia, por eso les felicito, para tomarse el tiempo de reflexionar sobre este tema del perdón. Hay que hacer una actividad que nos cuesta, que es entrar en nuestro interior y desde esa conciencia iluminada por Dios, ser capaz de verme en relación con el otro y llamar a las cosas por su nombre, porque a veces nos cuesta pedir perdón porque somos egoístas, porque somos soberbios, porque no nos gusta pronunciar esa palabra me perdonas o lo siento, y con el tiempo nos vamos enfriando. Y como el amor se expresa de un modo especial, nuevo y humilde y también realista en el perdón, pues nos cuesta, entonces nos dejamos llevar y a veces pasamos por alto este acto, el cual Jesús nos invitó a vivir y Él también lo practicó desde lo alto de la cruz. ¿Recuerdan la primera palabra? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ciertamente creo que en el matrimonio no se aplica el porque no sabe lo que hace,
hay que matizar, pero yo creo que sí hay culpabilidad cuando de manera frecuente uno ofende al otro, sea de palabra, sea de obra. Es normal en cualquier convivencia, nos pasa a todos. Así que no hay que asustarse, hay que asumir una realidad y poderla redimir a través de ese modo nuevo de amar, con un amor humilde, un amor realista, que no sueña, sino que se adapta a lo que vivo con mi esposo, a lo que vivo con mi esposa, con mis hijos, a mi realidad familiar. Hablando de estos 5 lenguajes, surgen del estudio de 2 psicólogos americanos, los cuales se dieron a la tarea de estudiar muchos matrimonios y la dinámica de este pedir perdón y perdonar. Al final, ellos se preguntaban a estos matrimonios, cuando tú pides perdón, ¿qué es lo que necesitas escuchar o a que el otro haga para sentir que efectivamente la otra persona es sincera a la hora de pedir perdón y que está arrepentido? Y lo mismo, cuando tú donas el perdón, perdonas, ¿qué necesitas para poder perdonar a la otra persona? Y de este estudio interesante salen 5 lenguajes a la hora de pedir disculpas. Es decir, yo cuando soy ofendido por mi esposo o por mi esposa, necesito que él me pida perdón en este lenguaje con el cual yo me siento identificada y siento que la petición de perdón que él me hace es sincera. Y los 5 lenguajes que vamos a ver ahora son los siguientes, los leo aquí para no equivocarme. El primero es expresar arrepentimiento, decir lo siento. El segundo es aceptar la responsabilidad, me equivoqué por esto y por esto. El tercero es restituir, ¿qué puedo hacer para arreglar este daño que te he hecho de palabra o de obra? El cuarto es arrepentirse genuinamente y cambiar el comportamiento. Y el quinto es pedir perdón. Por favor, ¿me perdonas? Ahora vamos a analizar uno por uno de manera ágil para que puedan entender mejor en qué consisten. El primer lenguaje es expresar el arrepentimiento, es decir, a la otra persona a la que hoy he ofendido le digo lo siento. Pero no es nada más lo siento y pues qué fácil, 2 palabras y ya me quito del problema, ¿no? Tienes que ser capaz, además, de dar las razones y explicar y expresar por qué lo sientes. Si no, la otra persona puede que pues, no sienta que tu disculpa es sincera. Vamos a poner un ejemplo. Habías quedado a las 7 con tu esposa para ir al cine y llegas tarde por un tema de trabajo. Bueno, llegas tarde y le dices, lo siento, se me hizo tarde. No, no es suficiente. La otra persona que habla este idioma necesita que tú hagas una conexión emocional con lo que ella está sintiendo. Es decir, deberías decirle, lo siento, sé lo importante que era para ti el que fuésemos juntos al teatro o al cine. Pido una disculpa, se me pasó el tiempo, no me di cuenta, pero comprendo perfectamente que te sientas mal y molesta conmigo porque no he sido fiel a lo que te había prometido. La persona que recibe esta petición de perdón logra entender y darse cuenta que el esposo en este caso sí ha conectado emocionalmente con ella y entonces ve que su petición de perdón es sincera. Este sería el primer lenguaje. El segundo lenguaje es aceptar la responsabilidad. Parece fácil, pero no lo es. No es solo decir, me equivoqué, o como algunos dicen, la regué. No, no es solo asumir el que me equivoqué, sino también ser capaz de explicar la razón por la que me equivoqué. Ahora vamos a poner un ejemplo en el que es la esposa, la mujer la que falla, para que luego no me digan que pobre hombres o pobres mujeres. Vamos a suponer que el esposo le pide a la mujer que prepare una cena porque el jefe quiere visitarles, quiere cenar con ellos en su casa y el jefe es alérgico al pescado y los mariscos. La mujer, por cualquier motivo, no registra bien este dato y precisamente prepara para cenar pescado y mariscos.
Entonces el esposo obviamente cuando llega a la cena y ve lo que hay, pues por dentro está que estalla porque el jefe no puede comer. Ya por fin el jefe ya se regresa a su familia, a su casa después de cenar y tienen una conversación. Entonces no es solo que la esposa le diga al esposo, ¿sabes qué? Me equivoqué. No, tiene que asumir la responsabilidad y decir, me equivoqué porque cuando tú me dijiste este dato no estaba prestando mucha atención. Tú sabes que soy distraída o que me gusta estar al teléfono viendo las redes sociales y cuando tú me lo dijiste no lo noté, no lo registré. Te pido una disculpa. Entonces, en este lenguaje no es solo decir me equivoqué, sino también asumir la responsabilidad y decir el motivo por el que me equivoqué. Entonces, la otra persona, la persona ofendida, sí registra que hay un deseo de mejorar con sinceridad. Este es el segundo lenguaje. En este tercer lenguaje, que se llama restituir, ahora la persona ofendida necesita que la otra persona le diga qué puedo hacer para arreglarlo. Ahora vamos a poner un ejemplo del esposo. Vamos a suponer, no suele suceder, pero vamos a suponer que el esposo se olvida del aniversario de matrimonio. Llega a casa como si nada y la esposa está esperando una sorpresa, un detalle. Entonces la esposa, viendo que no sucede nada, le dice al esposo que pues hoy es nuestro aniversario y no me has felicitado, te has olvidado. Entonces la esposa en el fondo lo que le está diciendo es no me siento amada porque no has recordado el motivo o el momento por el cual unimos nuestras vidas para siempre. Entonces el esposo, ¿qué tiene que hacer? No basta con decir lo siento, se me fue la cabeza, el trabajo, tengo mil cosas, no. Esta persona que necesita la restitución, si es su lenguaje en el cual ella se le tiene que pedir perdón, va a tener que buscar al esposo un modo de restituir. Y aquí es cuando entran los 5 lenguajes del amor. Aunque no es la temática de esta plática, vamos a ver cómo podría el esposo restituir lo que se ha perdido al olvidarse del aniversario del matrimonio según el lenguaje del amor de la esposa. Vamos a suponer que el lenguaje del amor de la esposa es el contacto físico. Bueno, pues podría restituir a través de caricias, contacto físico, un acto sexual especial, etc. Si el lenguaje del amor de la esposa son los regalos, pues podría restituir comprando algo que ella lleva mucho tiempo deseando conseguir o que el esposo le regale. Si el lenguaje del amor de la esposa es un acto de servicio, a lo mejor él se puede ofrecer a arreglar una parte de la casa que lleva años pidiéndole a la esposa que arregle. Entonces, la esposa se siente amada y repara el daño al esposo por el despiste, haciendo ese acto de servicio. Otro sería tiempo de calidad. Si el lenguaje del amor de la esposa es el tiempo de calidad, entonces sería, vamos a recuperar este despiste mío con un fin de semana espectacular y nos vamos a ir a Cancún, por ejemplo. Entonces la esposa se siente amada porque para ella el modo de sentirse amada en ese lenguaje del amor es tiempo de calidad y nos vamos a ir juntos a Cancún. Entonces ya se le olvida totalmente que el esposo se despistó. Y el quinto lenguaje de amor es el de palabras de afirmación. A lo mejor la esposa le dice, bueno, te perdono el despiste, pero me encantaría que me escribieses una carta de enamorado o una carta donde me digas los motivos por los que me amas, que en el fondo el lenguaje es un acto de afirmación. Yo me siento amada cuando tú afirmas tu amor por mí. Y en este caso te lo pido a través de una carta. Entonces, este tercer lenguaje del perdón es a través de la reparación. Estas personas necesitan no solo que digas, me equivoqué, lo siento, ni que les expliques el motivo por qué se olvidaron, sino que tienes que reparar el daño o la omisión que has tenido. El cuarto lenguaje del perdón consiste en arrepentirse genuinamente y cambiar el comportamiento. No basta solo con decir lo siento, intentaré que no vuelva a suceder, sino que realmente tienes que poner los medios para que la persona ofendida se sienta amada y sienta
ese deseo tuyo de mejorar. Ponemos dos ejemplos. Por un lado tenemos el esposo que llega con frecuencia tomado, borracho, y siempre promete, no, es la última. Y la esposa sabe que no es verdad, que no será la última, sino la penúltima o la antepenúltima, que volverá a suceder. O ahora vamos a poner un caso de la esposa, es una esposa muy celosa que no soporta los celos y constantemente está checando el teléfono del esposo, y al esposo le molesta muchísimo esta falta de confianza. Entonces no basta con decir, no, perdón, ya no lo vuelvo a hacer. La persona que habla este lenguaje del perdón necesita que la persona que le pida perdón demuestre que efectivamente va a poner los medios para cambiar. En el caso del esposo será, a partir de ahora ya no salgo los viernes o no salgo con este grupo de amigos. En el caso de la esposa será decirle al esposo o ponerse de acuerdo con él, por ejemplo, ¿cómo puedo hacerle para no ver tu teléfono y confiar más en ti? Y el esposo, pues puede tener una platicada con ella, pueden pedir ayuda psicológica, lo que sea. El hecho es que este lenguaje implica también poner los medios concretos. No basta con decir ya no voy a volver a tomar o te prometo que ya no voy a volver a ver tu celular. Y el quinto lenguaje del perdón es sencillo, pero también profundo. Es un simple pedir perdón. ¿Me perdonas, por favor? Parece muy sencillo, parece como que en los anteriores ya estaba implícito. Pero hay personas que son así, que en la sencillez de su corazón basta con que la otra persona reflexione y sea capaz de reconocer la ofensa de lo que ha dicho o de lo que ha hecho con un sencillo ¿me perdonas, por favor? Hasta aquí los 5 idiomas. Y ahora, como una conclusión, es importante entender que si bien el amor humano es algo maravilloso, también puede ser algo complicado porque todos somos diferentes, todos venimos con una historia personal, venimos de familias diferentes. Es interesante también cómo estos lenguajes del perdón en la mayoría de los casos vienen del modo en que nuestra familia nos enseñó a pedir perdón y a perdonar. Entonces, como cada uno viene de historias y de familias diferentes, no necesariamente los dos van a hablar el mismo lenguaje del perdón. Es importante aprender a entender al otro a través de su lenguaje, porque la otra persona va a entender que tú eres sincera al pedir perdón cuando eres capaz de adaptarte al lenguaje, al modo en el que ella siente y necesita que se le pida perdón, para ella entender que hay sinceridad en esa petición. Y el amor es así, el amor no es dar lo que yo tengo, sino es adaptarme a la necesidad del otro, lo que el otro necesita, el modo en el que el otro quiere, necesita y puede ser amado, como hizo Jesús con San Pedro. Ese es el modo en el que yo puedo amar y también pedir perdón a la otra persona. Y entonces la otra persona se va a sentir amada porque tú, esposo o esposa, estás haciendo el esfuerzo para amarla no como tú sabes o como tú quieres o en tu propio lenguaje, sino en el lenguaje en el que ella se siente amada, se siente perdonada. Ojalá que no se nos olvide esa penúltima frase del Padre Nuestro. Y perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esta será nuestra mayor seguridad del día de mañana cuando nos presentemos ante Jesús. Vivamos así nuestro matrimonio, no tanto por el temor que tengamos de presentarnos un día y que Jesús no nos vaya a perdonar porque hemos sido unos desastres y nos cuesta mucho pedir perdón. Pedir perdón y perdonar es un modo maravilloso de amar. Sé que en muchos casos, sobre todo los hombres, puede sonar como un signo de debilidad. Al revés, pedir perdón es ser más hombre porque significa saber dar el lugar adecuado a la persona que más amo, que es mi esposa. Y también a la esposa, cuando pide perdón y perdona, es el modo más adecuado de poder exaltar también esa habilidad de su esposo y ese deseo de que él sea una imagen viva de Jesús. Que el Señor los bendiga y ojalá puedan hacer ese examen
para conocer cuál es su lenguaje del perdón y así se puedan conocer a sí mismos y conocer a su pareja y poco a poco aprender a hablar mejor estos idiomas, de tal manera que el perdón se convierta en algo cotidiano. Así como pedimos el pan nuestro de cada día, podamos pedirle también que sea capaz de perdonar y pedir perdón cada día. Que este sea el mayor regalo de un esposo y de una esposa. Porque si piden perdón y saben perdonar, el amor habrá triunfado en su matrimonio. Que Dios les bendiga.